Hola a todos. Antes de nada, permitidme recordaros que tenéis ya disponible en Amazon mi libro La teoría del simulador, donde hablamos de todas estas cosas que, bueno, tocamos en este canal, ¿no? Y que espero que os puedan resultar interesantes. Para hoy tengo preparado un tema que es el pensamiento por capas. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner un ejemplo muy simple. Si, por ejemplo, preguntamos a una persona si es bueno que llueva, pues depende, desde el punto de vista que él tenga o la situación en la que esté, desde donde lo vea, pues la respuesta va a ser que sí o que no, porque, por ejemplo, si es una persona que se va a casar, pues ese fin de semana, por ejemplo, va a decir, no, no quiero que llueva el día de mi boda. Claro, si tú tienes, por ejemplo, eres un agricultor, y tienes un huerto el cual está en sequía y necesitas agua, pues obviamente para ti sí que va a ser bueno que llueva. Si, por ejemplo, eh, tú tienes el entendimiento sobre un contexto geopolítico y tienes que tomar las decisiones sobre si modificar el clima, por ejemplo, con aviones, como se hace hoy en día, para generar sequía en un país o en otro, pues claro, en función de tus intereses, te va a convenir o no que llueva. Y esto que digo no es una locura. Vamos, la manipulación del clima está operativa desde la guerra de Vietnam. Es un arma militar más. O, por ejemplo, incluso se puede ver desde un contexto religioso. Entonces, claro, como vemos, aquí hay unas diferentes capas de profundidad que nos hacen partir desde una base diferente. Entonces, claro, sí que me gustaría empezar por cómo suele pensar la mayoría de la gente, ¿no? Eh, Porque al final, pues estamos todos bastante manipulados por cómo la sociedad quiere que estemos enfocados. Nos venden unas noticias en la televisión, un discurso único, una propaganda que tenemos que tragarnos a pie juntillas si no eres un facha. O sea, cuando no sabe ni lo que quiere decir facha. El fascismo es algo vamos, va en contra de dejar opinar libremente a una persona. Otra cosa es que no te gusta lo que diga y emplees argumentos para decirle, mira, pues esto no, por esto y por esto. Puede rebatirle, pero vamos, que eh, se nos acusa de fachas, de fascistas, porque tenemos un discurso diferente y vamos, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, partiendo de esto, podemos decir que hay una primera capa mental que es la más superficial y es en la que la mayoría de la gente está, pues porque se deja arrastrar por el discurso de las élites que manejan las sociedades. En este primer escalón tendríamos que hablar de una faceta emocional, porque las emociones son muy usadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué son muy usadas? Pues porque tienen un poder convincente muy grande, arrastran mucho a la gente se deja arrastrar mucho por esas emociones y al final no se dan cuenta de que son dominados por ellas. Y yo he escuchado muchas veces lo de que no puedes controlar una emoción, eso es mentira, eso es mentira. Eh, Vamos a ver, desde este punto de vista, por ejemplo, si el otro día estaba escuchando pues un estudio que habían hecho estudio científico, sobre la música reggaetón, ¿no? Que decían, con todo lo que se dice, que la música reggaetón es lo peor, bueno, perdón por llamarle música, con todo lo que dicen que la música reggaetón es lo peor, pues resulta que es la música que activa más partes del cerebro. Obviamente, obviamente. Te pone a mil, es como si cuando te tomas un chute de azúcar, que lo quieres, es adictivo, pero es algo muy superficial, muy de sentir a flor de piel, pero que no traspasa esa primera capa. Es algo, vamos, totalmente sin sentido en cuanto a lo humano. Por ejemplo, los dibujos animados.
también se utilizan muchos colores, son muy llamativos para que un niño desde que es muy pequeñito se quede atontado viendo la caja negra y no reaccione y es atrapado por esos dibujos, por esos colores tan llamativos. También está, por ejemplo, el tema del móvil, ¿no? El móvil, todo el scrolling que genera las redes sociales, una dopamina que es adictiva y que necesitas más y más cada vez, porque si no, pues claro, te quedas carente de ese momento de placer y te genera una adicción que necesitas más, más, más y cada vez es más adictivo. Entonces, esta primera capa emocional es muy importante porque estamos muy metidos en ella con el tipo de sociedad que tenemos hoy en día. Hay una segunda capa que es quizá un poquito más profunda, pero que también está dentro de este plano mental que es superficial, ¿no? Y es una capa más racional, digamos de alguna forma. Eh, Se nos han vendido una serie de discursos que hemos aceptado a pie juntillas sin ponerlos en duda. Y los hemos utilizado para, de manera racional, pues generar toda una arquitectura, una cosmovisión, sí, una visión de cómo funciona el mundo, ¿no? Y lo malo es precisamente eso, que no hemos puesto en duda nada. Y claro, por ejemplo, lo que pasó con el COVID, nos vendieron una chufla que nos comimos a pie juntillas y bueno, poca gente puso en duda. Pero el COVID es algo muy reciente, pero si vamos a la historia, podemos ver, por ejemplo, toda la teoría darwiniana, eh, que es falsa, es falsa. De hecho, todos sus coetáneos que opinaban de manera diferente se, bueno, se enterraron, ¿no? Sus trabajos, no se potenciaron. Sin embargo, Darwin, como su visión de que el pez grande se come al pez chico, interesaba al imperio inglés para justificar todo lo que estaba haciendo en ese momento, se le dio mucha coba porque es como un apoyo más sustancial, un apoyo conceptual a ese mal hacer del imperio inglés. O, por ejemplo, podemos hablar de la teoría microbiana de Pasteur, que habría que reformularla o comprobarla porque eh, la teoría microbiana está basada en que Pasteur mintió en sus estudios para justificar la acción de Francia contra Inglaterra, porque Inglaterra le había robado o la había comprado, había perdido el canal de Suez y entonces tenían que hacer algo, ¿no? Y lo que hicieron fue justificar que los ingleses, cuando traían las mercancías de Oriente, estaban llenas de microbios que hacían enfermar a la gente, y claro, para eso había que alterar los trabajos de Pasteur y, vamos, y justificar algo que no era así. Y desde entonces seguimos creyendo en esa teoría microbiana cuando muy posiblemente sea falsa, o al menos no es enteramente verdadera como se nos ha pintado, ¿no? Simplemente habría que corroborarla con pruebas científicas serias, cosa que desde ese momento no se ha hecho, por más que digan los científicos, no se ha hecho. Por ejemplo, podemos, en este sentido también, hablar de cómo John D. Rockefeller o Andrew Carnegie, pues tergiversaron toda la materia que se iba a dar en las facultades de medicina de Canadá y de Estados Unidos eh, para ajustarla a sus intereses dentro de sus monopolios, ¿no? Y obtener así pues, un resultado empresarial mucho mejor. O sea, al final eran todo intereses económicos que justificaron el cambio de la doctrina que se impartía en las facultades de medicina y que luego ha servido o se ha implantado a nivel mundial. Y es lo que hoy en día se sigue enseñando en las universidades. Se enseña lo que John D. Rockefeller y Andrew Carnegie quisieron que se enseñara. No se enseña sobre salud. Como vemos aquí hay, bueno, además de que la historia, por ejemplo, ha estado manipulada totalmente por los ingleses, porque los ingleses son los que dominan el discurso, los que dominan la dialéctica y los que mueven esa ventana de Overton para hacer válido lo que ellos quieren que sea válido. Válido. Eh, y bueno, pues esto, como vemos, responde totalmente a intereses geopolíticos. Ha habido una manipulación de la historia tremenda
y que al final lo que nos lleva es a una necesidad de identificar en qué imperio estamos, porque, o en qué país estamos, porque nosotros ahora mismo, yo por ejemplo, yo no estoy en España. España ahora mismo no es un país. España sigue los dictados de unos organismos supranacionales que le dicen lo que tiene que hacer y a la vez esos organismos supranacionales los manipulan unas familias de poder que están por encima. Entonces, claro, lo que hay que hacer es identificar eh, qué movimiento está dirigiendo ese imperio, porque hay diferentes imperios a nivel mundial que no tienen que ver con las fronteras que hoy en día conocemos. Por ejemplo, el rey de España pues, ha jurado fidelidad a la Orden de la Jarretera. Por lo tanto, es un súbdito de la monarquía británica, cuando sabemos que desde el siglo XVI la monarquía británica, los ingleses están intentando hundir a España y lo han hecho cambiando la historia, tergiversándola. Eh, o sea que es un buen ejemplo de cómo, por ejemplo, no podemos pensar en un país con un rey que la defiende o con un gobierno que, por ejemplo, también depende de las élites sionistas, pero da igual el partido que esté en el poder. En España los partidos políticos son sionistas. Da igual de una parte más, digamos, más blanda, como la de Soros, la que defiende Soros, o de una más dura, más que busca más velocidad de transición, como la que defiende Netanyahu. Pero al final son partidos que responden a las élites sionistas. Entonces, esas élites sionistas quieren hundir a España, porque es un país que está muy bien situado estratégicamente, que ha sido un imperio y que pues conviene hundirlo. En ese sentido, la historia de los pueblos siempre lleva una mitología asociada, una mitología implícita. La mitología al final es una adaptación de los arquetipos a las sociedades, a cada sociedad, o sea, a cada cultura, a cada imperio, a cada grupo social, pero cada mitología, o sea, esto que mueve las mitologías, que son los arquetipos, sí que son comunes a todas las mitologías. O sea, hay un mismo arquetipo que es definido en cada sociedad de una manera diferente, pero todas hablan de lo mismo, todas hablan del arquetipo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la diosa madre, podemos hablar de que en Sumeria, para los sumerios, es Ninhursag, pero es que por ejemplo, para Acadia y Babilonia era Nintu y Mami. O, por ejemplo, para Egipto era Isis y Hathor. En Grecia tenemos a Gaia y a Demeter. O, por ejemplo, en Mesoamérica tenemos a Coatlicue y a Tonantzin. Por ejemplo, en el mito del diluvio universal, que no es un mito porque hay pruebas fehacientes de que el diluvio de que hubo un gran cataclismo, pues hace aproximadamente unos 12.000 años, 13.000 años, el mito del diluvio está registrado en multitud de culturas. Por ejemplo, el Noé de la Biblia es el mismo que el Ziusudra sumerio, o que el Unapistim acadio, o por ejemplo que el Deucalión griego, o el Manu hindú. Al final tenemos que todas esas culturas están haciendo su mitología en base a un mismo arquetipo, ¿de acuerdo? O por ejemplo el mito de la creación, que es muy curioso porque cuando ves que todas las culturas están defendiendo lo mismo, y que el eslabón perdido ese del que nos hablan no se ha encontrado ni se va a encontrar nunca, pues al final te lleva a pensar que esa justificación darwiniana de que, bueno, de que venimos del mono, pues no es como nos lo han contado, ¿no? De hecho, estos mitos de lo que te hablan es de una creación por seres más inteligentes, posiblemente extraterrestres o culturas antiguas más inteligentes, da igual, sí, es lo de menos, pero lo que están diciendo es que eh, hubo una implantación, una modificación genética del simio para generar al humano. Y esto, por ejemplo, lo podemos encontrar en la mitología sumeria, con Enki, Ninhursag y Ninshida, bueno, actuaron contra el Lil, que era el capo de Tuticapi,
de los Anunnaki, de los dioses sumerios, y generaron un humano pues que tenía esa configuración, un Adamu, un primer hombre que tenía esa configuración donde estaba registrada la chispa divina. O sea, la noción de que eres parte de Dios y de que formas parte del universo, del universo, que es una parte más de este universo con un fin determinado. Esta mitología se repite en el jardín del Edén bíblico, o por ejemplo, es lo mismo que nos cuenta el Prometeo griego, o Amirani caucásico. En Polinesia tenemos a Maui, que nos cuenta algo parecido, o en Mesoamérica tenemos a Quetzalcóatl o a Kukulcán, eh, o por ejemplo a Viracocha en los Andes. Al final todos nos están diciendo o hablando de lo mismo. Y en este sentido, eh, hay un estudio muy interesante de un genetista que se llama Pietro Buffa, que nos dice que precisamente está justificando esa creación del Adamu, del primer hombre, partiendo de los simios, porque dice que el cromosoma 2, número 2 humano, él mantiene que es una fusión de un cromosoma 2A y 2B que proviene de los simios, pero lo han fusionado de una manera que se ha unido por donde no hay carga genética y de manera que no se pierde la información, lo cual es algo totalmente antinatural, según él. Casualmente, este cromosoma, que es más largo que cualquier otro, o sea, los monos, dice que viene de los monos tienen 48 cromosomas, nosotros tenemos 46, 23 pares, y lo que ha dicho ha sido que esos dos cromosomas extras de los monos se han unido por la parte donde no hay información genética y se han fusionado. Y además es lo que, digamos, trata o aborda o genera el córtex cerebral. Y además lo que comenta también es que esto no es normal, porque cuando suceden estas mutaciones, normalmente acaban en patologías, por ejemplo, como la trisomía del cromosoma 21, que da lugar al síndrome de Down. Entonces, claro, él, después de investigar todo esto, se ha dado cuenta de que esa unión de esos dos cromosomas, del 2A y el 2B en uno, es totalmente antinatural y que la naturaleza de por sí no lo podía haber hecho. O sea, es algo generado artificialmente. Al menos es la postura que mantiene. Bueno, y seguimos. Al final, este arquetipo del que hablamos, arquetipos hay muchos, pero es como una información energética que te lleva a recorrer un camino. Y este camino, este arquetipo, está marcando o está atado a un mapa evolutivo. Para entender ese mapa evolutivo, los arquetipos conviven entre sí y para entender ese mapa evolutivo, lo que tenemos que hacer es saber interpretar el arquetipo. Por eso es importante la mitología. Hay que entender lo que hay detrás, la enseñanza que te da, la moraleja. O sea, al final hay un punto omega que te enseña este arquetipo al cual hay que llegar. Y cuando entiendes cuál es ese punto omega, sabes hacia dónde tienes que dirigirte. Y realmente te están diciendo estos arquetipos cuál es el camino divino, el camino que ha marcado pues esa evolución en espiral. ¿Por qué digo en espiral? Porque la historia se repite en ciclos, pero cuando vuelves al ciclo inicial, que has dado toda la vuelta, no estás en el mismo punto, sino que has ido subiendo y estás en un punto evolutivo superior. La siguiente vuelta estás en un punto evolutivo superior. Entonces hay una trazabilidad en espiral cíclica que además está marcado por los ciclos del cielo. Es decir, el mapa del cielo, la astrología, eh, es la causa de esas emanaciones, de esa energía que nos impacta y nos condiciona, porque altera la frecuencia vibracional del espacio en el que estamos y por simpatía te insta a actuar de una determinada manera.
Em, ¿Qué pretende realmente esta evolución? Aquí lo que tenemos que darnos cuenta es que, eh, como bien dicen muchas culturas antiguas, el propósito de este universo es ir ascendiendo vibracionalmente hasta reunirnos de nuevo con Dios. O sea, para reunirte con Dios, en lo que es lo mismo, alcanzar la energía más perfecta, donde no hay carencia, sino donde todo es completitud, todo es plenitud, está todo perfecto. eh, en ese punto tienes que salir de este universo ya, porque es capaz de la dualidad. Mientras tienes dualidad hay una carencia. Pues este discurrir del plano dual a lo largo del tiempo es lo que marca la evolución. Evolución. Y esta evolución está definida en diferentes densidades. En ese proceso ascensional podemos pasar desde un plano material, los planos astrales, planos etéricos, emocionales, mentales, o sea, hay muchos planos que definen pues el punto en el cual está ese fractal en concreto. Y estas capas, estos planos, cada uno tiene su propia configuración electromagnética. Eh, y eso es lo que define el lenguaje de ese plano. Mm, es decir, cada capa, cuando tú entiendes cómo funciona el lenguaje de esa capa, ahí está la verdadera magia, porque tú puedes modificar electromagnéticamente ese lenguaje, esas condiciones, para obtener, por ejemplo, resultados que tú quieras. Y esta es la magia de verdad. Y cada capa tiene su propia configuración, su propio lenguaje. Y es todas las culturas, las religiones también lo reflejan. Por ejemplo, la angelología, que nos refleja por los diferentes planos de elevación conforme nos vamos acercando a Dios, ¿no? A Dios, a ese origen, a esa fuente externa a este universo. Dentro de esta dualidad, al final lo que estamos también viendo es que, da igual en el plano que estemos, se genera, pues eso, una dualidad, una lucha entre polos que nosotros podemos llamar, por ejemplo, bien y mal. ¿Vale? Entonces, en todas las capas, tanto en lo material, planos astrales y demás, siempre hay una lucha entre bien y mal. Y conforme tú te vas acercando más hacia esa mónada, esa dualidad va desapareciendo progresivamente. Pero claro, en el contexto en el que estamos, aquí en este planeta Tierra, pues deberíamos tener en cuenta que vivimos una dualidad y cuando definimos el bien es lo que a mí me gusta, el bien es el camino divino, el camino evolutivo, lo diestro, y que al final refleja ese camino hacia la mónada. Y lo contrario, aquello que bifurca, que divide, es lo siniestro. Y claro, luego vas a encontrar los dos polos. Da igual que sea bien o mal, ha de vivirse, ha de manifestarse, porque simplemente como es, y es porque está pensado por la conciencia divina, es necesario que se manifieste. Y es lo que hemos venido a hacer aquí, en este universo, manifestarlo. Aunque nuestro objetivo, como digo, no debemos de perder nunca de vista, es salir de esa dualidad. Porque, claro, cuando tú trasciendes y asciendes a ese plano espiritual, aunque sea en un viaje astral, tú puedes detectar esa plenitud. Y cuando estás en ese estado de plenitud, nada importa, da igual lo que pasa aquí en la dualidad. Las emociones no importan porque no existen, pero hemos venido aquí a vivirlas. Entonces, debemos de trascenderlas, porque son emociones que nos conectan al ego, nos apegan mucho a este plano material, pero nuestro deber es trascenderlas. Cuando las trascendemos podemos ver otras capas. Podemos entrar en la mitología, en los arquetipos, en los diferentes planos de densidad, hasta alcanzar el plano máximo, que sería salir ya de este universo y fusionarnos con la fuente, con el origen.
Entonces, claro, cuando vemos esta perspectiva de pensar por capas, desde todo esto que hemos comentado, podemos decir que a un plano más superficial, en un plano más superficial, las emociones, lo siniestro, nos manipularía. Incluso esa razón que ha sido tan sobrevalorada, eh, está, vemos que está basada en circunstancias que hemos dado por sentadas y que no siempre son ciertas, pero que nosotros las hemos dado por sentadas, que son así, que eso es verdadero, y a partir de ahí generamos nuestra cosmovisión sobre una base falsa, o sea, sobre el barro que se va a deshacer. Y por el contrario, cuando empezamos a entrar en la cosmovisión de cada arquetipo, ya sea tanto a nivel individual como a nivel colectivo, a nivel de grupo, de sociedad, de imperio, de país, y desde aquí, desde el conocimiento de esos arquetipos y de cómo cada sociedad los adapta a sus necesidades, podemos tener en cuenta todo ese desarrollo evolutivo que viene marcado por el cielo, por las estrellas, por la astrología y saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. ¿Está yendo alineado el lugar donde yo vivo con lo que decreta el cielo? Porque os recuerdo que antiguamente, desde hace mucho tiempo, los reyes antes de hacer cualquier acción consultaban a los astrólogos, a los magos, y ellos decían cuándo era apropiado iniciar una guerra, por ejemplo, y cuándo no lo era. Y creo que, como conclusión, hay que decir que no es que haya que situarse en la capa más profunda, porque vivimos en un mundo real, aquí, en un mundo material, y no hay que ser coherente con lo que estamos viendo en el día a día. Pero lo que sí que hay que hacer es tratar de entender todas las capas. Porque cuando tú tienes el entendimiento de todas las capas, o de las máximas posibles, tienes mucha más información y puedes responder ante un evento desde la capa que le corresponda. Porque cada evento, cada suceso necesitará una respuesta adecuada. Hay cosas que son mucho más cotidianas que no hace falta que tú tengas en cuenta los arquetipos, la mitología y nada de eso. Pero cuando te estás viendo cómo ahora hay, por ejemplo, una guerra en Irán, y si no tienes en cuenta qué está moviendo detrás, qué intereses, qué arquetipos, qué mitos, qué historia, qué está moviendo detrás todo esto, pues no puedes entender realmente el kit de la cuestión. Y bueno, pues con eso lo dejamos por hoy. Un saludo y hasta el próximo vídeo.